Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Recuerden, yo soy Ali, que me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Estamos leyendo un libro que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Está muy interesante. Ya leímos el capítulo 1, donde nos da la introducción para poder entrar a las heridas, de que todos tenemos máscaras, todos tenemos algún tipo de máscara dependiendo de la herida. Ahorita vamos a entrar al capítulo 2, que es el rechazo. Y fíjense, ¿se acuerdan que hablábamos en el capítulo 1 de que el cuerpo es muy inteligente y habla lo que la boca no dice, ¿verdad? Entonces el cuerpo se va formando o deformando, ajá, va agarrando ciertas características que nos van diciendo de qué herida estamos lastimados, ¿verdad? Fíjense qué maravilloso. Esto es muy interesante. Les voy a enseñar. Esta es la morfología de la persona que sufre de rechazo. Ajá. Es esta la morfología. Que son muy delgados, casi tienen la piel pegada al hueso. Ajá. Que son ojerosos, pero ahorita lo vamos a leer. Dice capítulo 2, el rechazo. Dice, veamos antes que nada lo que significa la palabra rechazo o rechazar. El diccionario nos proporciona varias definiciones: despedir, refutar, rehusar, no ceder, no atender, negar. Para muchas personas resulta difícil distinguir entre rechazar y abandonar. Abandonar a alguien quiere decir distanciarse de él por algo o por alguien más, mientras que rechazar a alguien es rehusarlo, no desear tenerlo cerca o no desear tenerlo en la vida. Quien rechaza utiliza la expresión no quiero, en tanto que quien abandona usa la frase no puedo. El rechazo es una herida muy profunda, ya que quien la sufre se siente rechazado en su interior y sobre todo siente rechazo con respecto a su derecho a existir. De las 5 heridas, esta es la primera que se manifiesta, es decir, está presente desde muy temprana edad en la vida de las personas. El alma regresa a la tierra con la finalidad de reparar esta herida. Vive el rechazo desde el nacimiento y para muchos está presente aún antes de nacer. Fíjense lo que dice aquí, ¿no? Dice, el alma regresa a la tierra con la finalidad de reparar esta herida. Es decir, que ya desde el vientre de nuestra madre traemos esa herida. ¿Por qué? Porque y elegimos la familia que nos va a ayudar a sanar esa herida. Dice, tomemos el ejemplo del bebé no deseado, el que llega, como suele decirse, por accidente. Si el alma de este bebé no ha solucionado el sentimiento de rechazo, es decir, si no ha tenido éxito en sentirse bien, en persistir pese al rechazo, vivirá necesariamente esta herida. Otro ejemplo evidente es el caso del bebé que nace del sexo contrario al que han deseado sus padres. Sin duda hay muchas otras razones por las cuales uno de los padres rechaza a su hijo. Pero lo importante aquí es percatarse de que solo las almas con necesidad de vivir esta experiencia serán atraídas hacia un progenitor o hacia los dos que rechazarán a su hijo. Fíjense qué interesante. Solo las almas que necesitan sanar, que necesitan vivir esa experiencia, son las que la viven, es decir, que encuentran padres que los rechacen. Es curioso, pero solo así se puede, cuando uno enfrenta sus miedos, ¿verdad? Es cuando uno los supera. Pues lo mismo pasa con las heridas. Para poderlas sanar, tenemos que enfrentarlas. Y muchas veces dicen que desde antes de nacer ya elegimos los padres que nos van a ayudar a sanar esa herida. Dice, también es común que el progenitor no haya tenido la intención de rechazar a su hijo, o que él mismo se sienta rechazado y lo manifieste en la menor oportunidad, ya sea al escuchar comentarios descorteses o cuando vive en la impaciencia o en la ira.
Mientras la herida no sane por completo, se reactivará con facilidad. La persona que se siente rechazada no es objetiva, ya que interpreta lo que sucede a su alrededor a través de los filtros de su herida y se siente rechazada, aun cuando no lo sea. Desde el instante en que el bebé comienza a sentirse rechazado, empieza a crear una máscara de huida. Desde el instante. Dice, gracias a las numerosas regresiones al estado fetal que he podido observar, me ha sido posible percatarme de que las personas afectadas por la herida del rechazo se sentían disminuidas desde que se encontraban en el vientre de sus madres, donde ocupaban muy poco lugar y el cual con frecuencia era oscuro. Esto me ha confirmado que la máscara de la huida puede comenzar a crearse aún antes del nacimiento. Quiero destacar que desde ahora hasta el final del libro utilizaré el término huidizo para designar a la persona que sufre rechazo. La máscara huidiza es la personalidad o el carácter que se desarrolla precisamente para evitar sufrir el rechazo. Aquí nos vamos a quedar. Aquí lo vamos a permítanme. Aquí. Bueno, pues ya entramos en materia en cuanto a las máscaras. Empezamos con la máscara con la herida del rechazo, la máscara del huidizo, que es como dice Liz Bourbeau, lo va a seguir tratando aquí. Es muy interesante porque nos damos cuenta que desde antes de nacer ya elegimos, ¿verdad? Ya elegimos dónde queremos nacer y qué queremos sanar. Eso a mí se me hace impresionante, pero miren, una vez que uno lo sabe, uno empieza a comprender. Uno empieza a comprender el por qué está sucediendo lo que está sucediendo, por qué estás viviendo lo que estás viviendo, por qué estás pasando lo que estás pasando. Porque vienes a sanar, porque vienes a superarlo. Aunque a veces no quepa en nuestra cabeza que un progenitor, un papá, una mamá pueda hacernos tanto daño, sí los hay. Y les juro que la mayoría de las veces es involuntario. Es porque ellos tampoco han sanado y nosotros venimos a sanar el linaje, diríamos, ¿verdad? Si nosotros no sanamos, nuestras siguientes generaciones van a venir arrastrando esa herida. Por eso es importante que nos vayamos dando cuenta de cómo ir sanando. Recuerden que cuando nosotros tenemos una herida y le ponemos un curita, nos sana. Una herida grande, no una herida pequeñita, una herida grande nos sana. Y cada que nos tocan, aunque sea con amor, con cariño, nosotros gritamos. ¿Por qué? Porque nos están lastimando. Pero obviamente ellos no lo hacen con la intención de lastimarnos, pero a nosotros esa herida nos duele cuando nos tocan. Entonces nos pasa que de repente nos dicen algo que está tocando esa herida y nosotros reaccionamos de manera impulsiva, porque están accionando un botón en la herida. Pero bueno, aquí nos vamos a ir dando cuenta de cuáles son las características de la persona huidiza que sufre de la herida de rechazo. Las vamos a ir analizando, pero sobre todo vamos a ir tratando de identificarnos o de identificar a nuestros hijos o nuestra pareja, a nuestros nietos y ver la manera de poderlos ayudar. ¿No les parece maravilloso eso? Yo pienso que sí. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco mucho a los que están al pendiente, a los que les está gustando, muchísimas gracias. Si tienen algún comentario, por favor, pónganlo, va a ser de mucha utilidad. Gracias a los que se acaban de suscribir, gracias a los que me están viendo ya también en TikTok, muchísimas gracias. Y bueno, termino con lo que voy a terminar todos los días, mientras transmite, espero. Cuidemos el agua, no tiremos basura en las calles, mantengamos limpias nuestras calles y no tiremos basura en el mar, mantengamos limpio nuestro mar. Mantengamos limpio nuestro mar
porque además de que se contamina, se mueren muchísimas especies. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao.